El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro, que estás en los cielos y que también habitas en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Muy buenos días. Sabemos, Dios amado, que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias te damos con todo nuestro corazón por permitirnos entrar a tu presencia. Entendemos que no es por las obras de justicia que nosotros hayamos realizado, sino por la obra que Jesús realizó, de la cual vivimos inmensamente agradecidos. Porque si no hubiese sido por esa obra de Jesús en la cruz, nosotros estuviéramos completamente perdidos y sin esperanzas de poder compartir contigo por la eternidad. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por cada día darnos una nueva oportunidad de encontrarnos contigo, pero también descubrir qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón y qué es lo que tú quieres ministrar a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios amado, a tener un corazón contrito y humillado, porque un corazón así tú nunca desprecias, dice tu palabra. Que podamos tener un corazón que sea capaz de perseverar como lo hizo aquella mujer del flujo de sangre. A ella le bastó oír de Jesús y después de tantos años de padecer con ese flujo de sangre, una luz de esperanza empezó a brillar en lo profundo de su corazón. Ella sabía que en ti estaba la respuesta que no le habían dado los médicos, que no le había dado el dinero, porque había buscado muchas formas de poder obtener ese milagro de sanidad que tanto necesitaba. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, ya su motivación no era la sanidad, su motivación era la salvación. Por eso dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. La salvación se volvió en lo más importante y ella pudo ver en Jesús no a un simple predicador que hacía milagros, vio en Jesús al Salvador del mundo y decidió ponerse manos a la obra, y a pesar de todos los obstáculos ella avanzó y, postrada a los pies del Maestro, tocó el borde de su manto y llamó tu atención por la manera como lo hizo. Y hoy queremos nosotros no ser como la multitud que aprieta con sus oraciones solo pidiendo y pidiendo cosas, sino que podamos ser como aquella mujer que con humildad y con fe, reconociendo su condición de pecadora y que nada merecía, pudo hallar el favor tuyo. Que hoy podamos tocar el borde de tu manto, Dios amado,
y que hoy podamos recibir de parte tuya el milagro de la salvación, de la vida eterna, y de lo demás que nos hace falta, tú te vas a encargar. Que nuestra motivación al venir a tu presencia no sea lo que tú puedas darnos, porque ya lo diste todo. Que sea nuestra motivación venir porque queremos conocerte, porque queremos tener una relación contigo. Tu palabra dice que debemos buscar tu reino y tu justicia, y las demás cosas serán añadidas, y confiamos en que así será. Pero que nuestras prioridades estén en orden y que lo más importante en este momento seas tú. Tú miras lo profundo de nuestros corazones y conoces nuestras motivaciones. Que podamos venir con un corazón verdaderamente sediento, un corazón que te anhela con todas las fuerzas. Y sé, Dios amado, que ese tipo de corazones tú no desprecias. De nada sirve haber venido a este lugar y no encontrarnos contigo y no recibir de parte tuya tu instrucción, tu palabra, tu unción. Por eso te rogamos, Dios amado, que en este día manifiestes tu gloria. Queremos conocerte cada día más. Nuestros corazones están abiertos de par en par para que tú vengas y te establezcas. Y tu reino, Señor, se establezca en nosotros, y que en nuestra vida se haga solo lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. A ti te damos las gracias por todo lo que hoy harás en cada vida, en cada corazón. Sabemos que tú estás trabajando, y solamente a ti es la gloria y la honra. Tú fuiste quien diste la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y eres el único digno de toda adoración y de toda alabanza. No nosotros, porque nosotros no somos nada. Sin ti no somos nada. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este banquete, por este momento de intimidad contigo. Que no haya nada más importante que tú. Quita los velos de nuestros ojos. Arranca los velos de nuestro corazón, y que la verdad tuya pueda ser revelada en nuestra vida hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué honor tan grande poder saludarles una vez más y poder darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la perseverancia, por la fe, porque sé que a pesar de los obstáculos, siguen adelante perseverando, y ese es el carácter del hombre y la mujer de fe. Estaba mirando el caso del pueblo de Israel cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya lo que tanto habían soñado estaba a un paso, pero faltaba el último examen. El examen consistía en recorrer la tierra, en mirar si efectivamente Dios les había dicho la verdad, y fueron y reconocieron la tierra. Era una tierra bendecida, una tierra que verdaderamente fluía leche y miel. Dios no les había mentido. Dios estaba en lo correcto. Pero también vieron en aquel lugar ciudades fortificadas y miraron gigantes. Y 10 de los 12 espías vinieron hablando de manera negativa. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas y así le parecíamos a ellos, decían. Y la multitud del pueblo, al escuchar estas palabras, dice que desfalleció su corazón. Pero había 2 personas allí, Josué y Caleb. Dice la Biblia que ellos tenían un espíritu superior. Y aunque ellos vieron y reconocieron también la tierra y pudieron llegar con el mismo informe, decidieron dar un informe diferente. Ellos dijeron: si Dios está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Entonces aquí encontramos 2 perspectivas, y sería bueno preguntarnos cuál de esas perspectivas es la que ha estado operando en nosotros. Si la de los 10 espías, que al ver el gigante empiezan a atemorizarse, que al ver el problema empiezan a angustiarse y pensar que todo está perdido, que no vale la pena seguir luchando, o somos de aquellos que, como Josué y Caleb, a pesar de los gigantes, podemos seguir viendo la grandeza de nuestro Dios. Los 10 miraban a los gigantes, Josué y Caleb miraban a Dios.
¿Y tú a quién vas a mirar? A veces decimos lo que pasa es que el problema que yo tengo es un gigante. Es un gigante porque me ha quedado demasiado grande. Pero el hecho que te quede demasiado grande a ti no significa que a Dios le va a quedar grande. Es un tema de perspectiva. Desde la lógica, tú te vas a ver como una langosta. Todo lo vas a ver grande. Desde la dimensión de la fe, todo lo verás pequeño. Mi oración en este día es que podamos ver las circunstancias que podamos estar atravesando a través de los ojos de la fe. El Señor me los bendiga a todos y vamos a hacer lo que el Señor nos encomendó, que es compartir su palabra. En Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Ayúdenos a compartir, por favor, esta transmisión. Es una forma de seguir con la misión que el Señor nos encomendó a todos nosotros. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús murió en una cruz, pero nos ha dejado a nosotros la misión de que otros también puedan conocerle y encontrar el camino que nos lleve a la salvación, a la vida eterna. Dale me gusta y vamos a preparar nuestro corazón mientras tanto para recibir el mensaje que hoy Dios ha preparado para nosotros. Ahora sí llegamos al momento más importante, el momento de recibir su palabra. Todo lo que hoy vemos que existe fue gracias a la palabra. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y sabe por qué se hizo la luz? La luz se hizo porque la luz fue obediente a la palabra. Sí, dijo, la luz escuchó, ay, Dios me está diciendo que me haga, y se hizo porque la luz fue obediente a la palabra. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Tener el mismo tipo de obediencia con la palabra que ha salido de la boca de Dios. Amado, gracias por tu palabra, que no es la palabra de un hombre, porque nosotros no somos nada, el predicador no es nada. Aquí lo importante es el mensaje que se predica. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad y que esta verdad sea revelada a nuestros corazones hoy. Te prometemos, Señor, que la vamos a atesorar, que la vamos a creer y que la vamos a poner en práctica. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado El cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de la profecía. El libro de Lucas, capítulo 4, verso 20, dice la bendita, hermosa, ungida palabra del Señor. Lucas 4, 20 al 21 dice su palabra, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Estamos hablando de Jesús. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, después de ayunar 40 días en el desierto, venció la tentación con la fe que cree en la palabra escrita de Dios. Después de esto, el Señor se desplazó hasta Nazaret, el lugar donde nació y creció. Fue a la sinagoga el sábado y allí se levantó a leer las Escrituras, según era costumbre. Y le dieron el libro de Isaías. Abrió el libro y encontró el lugar donde está escrito, empezando en el versículo 18. Miremos Lucas capítulo 4, 18, que narra este episodio. Lucas 4, 18 al 20. Dice la palabra, Lucas 4, 18 al 20. El Espíritu del Señor, esto fue lo que empezó a leer Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. A pregonar el año del favor del Señor. Y dice el verso 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. La palabra que Jesús leyó aquí era la palabra del libro de Isaías, capítulo 61, versos del 1 al 2. Y después de leer, él dijo lo siguiente. Lucas capítulo 4, miremos ahora el verso 21, por favor. Lucas 4, 21. Dice, y comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Quiso decir que Él mismo era el cumplimiento de la palabra profética que Isaías escribió en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús vino a cumplir lo que Isaías profetizó. Esta era su misión en esta tierra. Lo que Jesús estaba diciéndoles es, yo vine al mundo a realizar esa obra de la cual habló Isaías. Yo vine al mundo a, número 1, anunciar buenas nuevas a los pobres. Vine a anunciar buenas nuevas a los pobres. En la perspectiva mesiánica de los profetas se incluía la liberación de los pobres, lo cual implicaba la lucha contra los que acaparaban las riquezas y oprimían al pobre. En los 4 evangelios aparece la preocupación de Jesús por los pobres, pero es en Mateo donde encontramos más información. Miremos Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo 5, 3. Está hablando el Señor Jesucristo de las bienaventuranzas, y ya llegará su momento de profundizar en ello. Pero Él está diciendo aquí, miren esto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿de quiénes? De los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. Lógicamente, el Señor está hablando aquí en términos espirituales. Por eso el texto dice los pobres en espíritu y no solo dice los pobres. Porque alguno pensaría, bueno, tengo que pasar necesidad, vivir en calamidad, para que el reino de los cielos pueda llegar a mi vida. Jesús no quiso decir eso. Entonces debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa pobre en espíritu. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Yo quiero entrar al reino de los cielos, entonces yo necesito aprender qué es un pobre en espíritu, porque yo también quiero entrar al reino de los cielos. Para eso entonces es necesario responder, ¿quién no es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien con baja autoestima, no es una persona que anda desanimada y triste todo el tiempo, ni es mucho menos un pobre en espíritu una persona callada o una persona introvertida. Eso no es ser pobre en espíritu. Tampoco se refiere a las personas que sufren, que son oprimidas, que son rechazadas y abusadas. Porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos
y el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. La palabra pobre en griego se escribe oitojos y comunica la idea de mendigo, pobre mendigo. ¿Y qué hacen los mendigos? Piden. ¿Y por qué piden? Algunos, los que son sinceros, porque tienen una necesidad. Pobre también significa pordiosero. Pobre significa desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esto en mente y la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu, no dice pobres, sino pobres en espíritu, queda claro que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino una pobreza espiritual. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Un pobre en espíritu es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Nada soy. Un pobre en espíritu se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. A partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice no. Los influencers modernos y la gente del mundo, los libros y demás, hablan de confía en ti mismo. Tú solo lo puedes lograr. Tú solo puedes alcanzar el éxito. El pobre en espíritu es aquel que tampoco se jacta de sus progresos, ni de sus logros. Es que yo hice, yo alcancé. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su bajeza y mira a los demás como superiores a él. Estos son los bienaventurados. Esa palabra bienaventurado significa felices, significa dichosos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritus, porque ellos verán el reino de Dios. Las Escrituras nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Desde Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Esto es pobreza espiritual. Éxodo capítulo 33, verso 15. Éxodo 33, 15. Mire cómo estos hombres pensaban. Ellos, en el contexto, ellos han hecho un becerro de oro y empiezan a adorarlo, hicieron un ídolo. Y cuando Dios desciende de ese, o cuando Moisés desciende de ese monte Sinaí y ve lo que había pasado, pues Dios se enoja y dice: yo no voy más con ustedes. Dios se aparta de la idolatría, no la soporta. Y Moisés le dice al Señor esto. Dice, y Moisés respondió, miren estas palabras: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estaban a punto de entrar y tomar posesión del sueño que habían perseguido durante muchos años. Era la promesa que Dios le había dado a Abraham y estaba a un paso de cumplirse. Y este hombre dice: si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, de nada me sirve esa tierra prometida. De nada me sirve que fluya leche y miel.
De nada me sirve que los cultivos sean abundantes en esta tierra. De nada me sirve esa bendición si yo no estoy contigo. Porque la más grande bendición que yo tengo no es la tierra prometida. Tú, mi Señor, eres mi tierra prometida. Eres lo más importante. Eso es ser pobre en espíritu. También vemos a Isaías, conocido como el quinto evangelista. Profetizó tan claramente lo que Cristo padecería en la cruz en Isaías 53, impresionante. Isaías, siendo un gran hombre de Dios, reconoció con terror su inmundicia mientras contemplaba la visión de Dios en su santo trono. Él tiene una visión, y en la visión él está en la misma presencia de Dios y ve a los serafines volando delante de la presencia del Creador con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban y decían: Santo, Santo, Santo. Y él está ahí en ese lugar. Y cuando contempla la grandeza de Dios, nos revela la actitud mínima que cada creyente debería tener ante la presencia de Dios, si es verdaderamente un pobre en espíritu. Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías 6, 5. Mire esto. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos hombres? Mira cómo ellos buscan la presencia. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Y era Isaías. Esto se ha perdido en el momento de tener comunión con Dios, ¿sabe? Ya la gente no dice ay de mí, sino qué es lo que tienes para mí. Dame esto, dame lo otro, con arrogancia, con orgullo, con exigencia. Este hombre delante de la presencia de Dios, nunca se nos olvide cada vez que vayamos a la presencia de Dios, incluso cuando oramos por los alimentos. No se nos olvide que nuestro Dios es santo y que somos pecadores. Ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Tal vez no ves a Dios en este lugar, pero quiero decirte que su presencia está en medio de nosotros. Pero ese no es el problema es que muchas veces no somos conscientes de su grandeza, de su santidad, y somos irreverentes delante de su presencia. Se perdió el ay de mí, pobres en espíritu. Y si seguimos aprendiendo más de estos hombres de fe, vamos a encontrar que hasta el mismo Pedro, discípulo de Jesús, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor. Y esto decía, Lucas capítulo 5, verso 8. ¿Cuánto tenemos que aprender, Señor? Lucas 5, 8. Y no solo que el Señor limpie nuestros labios, sino nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Lucas 5, 8 dice, viendo esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y a veces pecamos y es como si fuera un deporte, como si no pasara nada. Necesitamos volver a ser pobres en espíritu. Todas estas personas que mencionamos y muchas más, reconocieron delante de Dios su miseria espiritual. Todos ellos fueron humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Pero la bienaventuranza termina con la promesa porque de ellos, de los pobres en espíritu,
es el reino de los cielos, de los pobres, no de los arrogantes, de los que creen que todo se lo merece. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. David lo dijo de la siguiente manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y quebrantado tú no desprecias. A este tipo de personas fue a las que el Señor Jesucristo vino a predicarles las buenas nuevas de salvación, a los pobres en espíritu. Y miraba algo, lo contrario a pobre, ¿qué será? Lo contrario a pobre es rico. Hay personas ricas en espíritu. Y una persona rica en espíritu es aquella que cree que no necesita nada espiritualmente hablando. Por eso no buscan de Dios. Por eso no oran. Por eso no hay arrepentimiento. Por eso el enfoque de estas personas es solo las cosas materiales de este mundo. Jamás usted a una persona rica, que se cree rica porque es una mentira del diablo, jamás usted verá a una persona que se cree rica espiritualmente pidiendo cosas espirituales. Por ejemplo, Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas. Señor, regálame la salvación, yo quiero conocerte. Jamás tú escucharás ese tipo de peticiones, sino cosas materiales. ¿Por qué? Porque se ha dejado convencer del enemigo, que no necesita espiritual nada de Cristo. ¿Para qué necesito a Cristo? Por eso menospreciaban y rechazaban el mensaje de salvación. Una persona que no ora cree que no necesita. Se cree rico espiritualmente. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Mi oración en este día es que Dios abra nuestros ojos y nos dé entendimiento de nuestra bancarrota espiritual cuando estamos sin Él. En la parábola del rico y el publicano, Jesús lo muestra. El fariseo y el publicano. El fariseo oraba en pie en las sinagogas. Padre, yo no soy como ese pecador. Hay gente mala en el mundo, ¿verdad? Definitivamente. Yo no entiendo cómo hay gente tan mala. Mírame a mí. Yo hago ayunos. ¿Qué te parecen mis ayunos? De todo lo que recibo, yo saco el diezmo para ti de todo. No me estás viendo. ¿Qué más puedo pedir? Pero esos impíos. En cambio, el otro, que reconocía su ruina espiritual, era un pobre en espíritu. Y decía: ay de mí, sé propicio a mi pecador. A nosotros los creyentes, que esa convicción nos haga más humildes cada día. Entre más vayamos acercándonos al Señor y entre más vayamos cambiando, más debemos ir menguando, más sencillos, más humildes y más dependientes de Él. Si no eres cristiano, que al entender tu pobreza espiritual, puedas correr a Dios en fe y en arrepentimiento y pedirle, cual desamparado, que te otorgue el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. El hijo pródigo agradó el corazón del Padre. ¿Sabe por qué? Porque este chico reconoció su bancarrota espiritual. Por eso dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoció su condición.
hambre espiritual. Y al llegar dijo: Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sí, de tus empleados. Cuando me fui era hijo y sé que me diste una herencia y la malgasté. Yo no he vuelto para que tú me des más herencia. Y a veces se nos olvida y venimos a la presencia, es como reclamando: Señor, es que el empleo no lo tengo ya, necesito que me des otro. Yo he pecado, pero quiero que me des la plata para pagar a mis acreedores. ¿Por qué no me restauras el problema que te estoy pidiendo hace rato? No, este joven no pidió nada. El padre le dio, que es otra cosa. Él dijo: yo no quiero nada. Yo solo te quiero a ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo no soy digno de nada, de que tú me des nada, de que tú me sanes, de que tú me libertes. Yo no necesito, yo no soy digno de nada. Porque pequé. Y a veces se nos olvida. ¿Por qué no me das dinero? Y Dios dice: hey, un día te di la herencia, ¿y en qué la usaste? La malgastaste en vicios, en otras cosas que no eran provechosas, y hoy vienes a mí exigiéndome que te dé más dinero. Eso no es una actitud de arrepentimiento. Eso no es pobreza espiritual. La persona que realmente está arrepentida jamás viene a la presencia del Señor exigiendo nada. Nada. Nada merecemos. Lo que tú nos des es ganancia. ¿Quién soy yo para pedirte que me restituyas el lugar de dignidad que yo tenía? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no soy digno de estar en tu presencia. Yo no soy digno de recibir el alimento, el aire que respiro. No soy digno de nada. Eso es pobreza espiritual. Lo segundo, a lo que Jesús vino a este mundo es a proclamar libertad a los cautivos. A proclamar libertad a los cautivos. Dice la palabra que vino a eso en Isaías 61, 1 en adelante. Proclamar libertad a los cautivos. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura. La redención o liberación, porque significa lo mismo. Ser redimido es ser comprado en el mercado de esclavos. La redención bíblica está íntimamente asociada a la idea de liberación. Redención, liberación. Le pertenecíamos a Satanás por haber pecado, pero Jesús pagó el precio y nos libertó. De hecho, la historia de Israel tiene como punto de partida la liberación de la esclavitud de Egipto. La esperanza de liberación no parecía posible ni por una revolución, un líder carismático o la simple benevolencia del opresor. Pero cuando Israel ya vivía casi medio milenio de esclavitud, Dios mismo buscó a un israelita olvidado, un líder fallido, que vivía exiliado en medio del desierto, para revelarle que él conocía la aflicción de su pueblo y no había olvidado su pacto con Abraham. Ahora Moisés debía ir y decirles a los israelitas, en nombre de Dios, lo siguiente: Éxodo capítulo 6, verso 7. Éxodo 6, 7. Éxodo 6, 7. Comparto con ustedes la Nueva Versión Internacional. Yo no soy digno de que me sanes, yo no soy digno de que tú me des un dinero, yo no soy digno de que me des un empleo, no soy digno de nada. Éxodo 6:7, Nueva Versión Internacional. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro, eso es liberar, que los libro de la opresión de los egipcios. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor. Esta declaración del Señor es tan singular porque enfatiza que nadie más que Dios mismo sacará, redimirá y declarará a Israel como su pueblo y a Él como su Dios. Por eso dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La liberación total del pueblo, en todas sus áreas y facetas,
solo descansaría y sería pagada o redimida por Dios mismo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No libéreme usted. El Hijo es el que liberta. Dios mismo es el que liberta. Sin ninguna intervención humana. Israel perdió su libertad en diferentes ocasiones y siempre fue Dios mismo quien ofreció y logró la tan ansiada liberación. Más de 600 años después del Éxodo, el Señor tendría que volver a recordarle a su pueblo lo que ya había dicho a Moisés en Isaías 41:14. Miremos Isaías 41:14, traducción lenguaje actual, por favor. Isaías 41:14, traducción lenguaje actual, dice: ustedes israelitas son un pueblo débil y pequeño, pero no tengan miedo, porque cuentan con mi ayuda. Yo soy el Dios Santo de Israel, yo les he dado, dice aquí, libertad. Libertad. ¿Quién da libertad? Él. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. El destierro en Babilonia estaba cercano. Una nueva esclavitud latente, pero ellos podían vivir sin temor, porque el Señor seguía siendo el único libertador, atento y poderoso de Israel. El Evangelio es la misma buena noticia que declara la redención y liberación ofrecida solo por el Señor. Cerca de 800 años después del profeta Isaías, Jesucristo mismo vuelve a tomar las palabras de Isaías al inaugurar su ministerio, diciendo en Lucas 4:18, miremos la nueva versión internacional. Dice esta versión: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ya vimos los pobres. Dice, me ha enviado a proclamar, escuche bien, libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué en libertad? Libertad se le otorga a alguien que ha estado preso o cautivo, y uno diría, yo no estoy preso. El Señor está hablando espiritualmente. Así Jesús proclama su divinidad al afirmar que la obra que vino a realizar es la liberación de los cautivos y oprimidos. Para poder entenderlo, porque alguien dirá, yo no estoy cautivo de nada, nunca he ido a una cárcel. Pero hay cárceles espirituales. Por ejemplo, si usted está con deseo de venganza siempre, usted está en una cárcel. Está preso. Si es la inmoralidad sexual de la cual no ha podido salir y no ha podido dejar, usted está en una cárcel. Si no ha podido dejar el cigarrillo, el alcohol, si usted no ha podido dejar los vicios, usted está preso. Si a usted le cuesta dejar la tristeza, dejar el desánimo, el desaliento, usted está preso. Si usted sigue en amargura, en resentimiento, usted está preso. Usted está preso. Si usted le cuesta tener fe y se la pasa lleno de temor y de inseguridades, usted está preso, está en una cárcel. Estas dos palabras, cautivos y oprimidos, te muestran dos dimensiones precisas de la liberación que gozas en Cristo al haber sido redimido por su obra. No podemos desconocer que antes de Cristo estábamos cautivos, es decir, estábamos privados de la libertad, al estar sometidos como si fuéramos prisioneros de guerra. Por un lado, éramos prisioneros del diablo, quien nos tenía cautivos para hacer su voluntad. Mire este texto en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25 al 26. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 25 al 26. Dice la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Verso 26. Y al conocer la verdad, escapen del lazo. El lazo es una trampa, algo que te amarra, que no te deja vivir en libertad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, una persona que ya no hace lo que quiere, sino lo que sus deseos le dicen, está cautiva. Esa voluntad diabólica busca mantenerte engañado en la mentira con que opera todo el sistema mundial, negando y ocultando la verdad divina bajo un manto de tinieblas, mientras se le sigue ofreciendo a la humanidad una supuesta iluminación que le permitirá ser como el mismo Dios. Es que tú puedes ser como Dios. Es una promesa falsa que Satanás le hizo a Eva y que nunca se ha cumplido ni se cumplirá. Jamás serás como Dios. En la Torre de Babel ellos querían ser como Dios. Y hoy día el hombre quiere ir al espacio y más allá. Quieren ser como Dios. El apóstol Pablo explica que esta cautividad es engañosa y opuesta al cristianismo, porque aprisiona a través de filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses 2:8. Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado con las filosofías y las sutilezas del mundo. Veo uno cuando observa noticias. Por ejemplo, en Colombia se aprueba que ya no maltraten más a los animales en las corralejas. Y uno dice, está bien. Pero la gente enardecida porque un animal se maltrata, ¿cómo es posible que el ser humano haya llegado a esa degradación tal de meter a un animal en una corrida y que todos? Y yo me preguntaba, esos mismos que no están de acuerdo con las corridas, aprueban el aborto, aprueban la muerte de niños cuando están en el vientre de sus madres y sacan leyes, licencias para asesinar personas, pero eso no nos duele tanto. Algo está pasando. Pablo enfatiza que lo que está en juego es la liberación de la esclavitud de los principios del mundo que tienen engañada a la humanidad. Hoy a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Él contrasta los principios engañosos y vacíos del mundo con los de Cristo. A mi hijo suelo decirle, no te olvides que eres un pez. ¿Cómo así? El pez fuera del agua puede morir. Nada tenemos que hacer nosotros, siguiendo las corrientes del mundo. Mantengámonos sumergidos en el río de su espíritu. Es nuestro hábitat natural. Si un pez sale al aire, porque era un pez locutor, se va a morir. Porque los peces fuera del aire no pueden vivir. Justamente el Evangelio te presenta la liberación a través de la redención gratuita por gracia en Jesucristo, cuyo pago por tu pecado también incluye la liberación del engaño mentiroso del diablo. El diablo es mentiroso. Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo tiene hijos también.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jamás usted debe escuchar un consejo que el diablo pueda darle. Y como es el padre de la mentira, se hace pasar por uno mismo y toma nuestra mente, nuestros pensamientos y nos dice, es que ya yo no tengo sentido, ¿para qué sigo viviendo? Todo me sale mal, yo no veo salida, lo mejor es quitarme la vida. Él habla a través de tus propios labios y tú le crees, creyendo que eres tú, y ha sido él todo el tiempo manipulándote. Es un mentiroso. Ahora, lo único que le puede quitar el fundamento a una mentira, ¿qué será? Lo único que puede quitar el fundamento a una mentira es cuando la verdad es revelada. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A quien no le hace libre la verdad de Dios, no lo hace libre en nada, ni si el más ungido hombre de Dios ora por esa persona, porque la verdad es la que hace libre. El Señor envió a Jesús, quien se presentó a sí mismo como la verdad. Entonces uno piensa, ¿por qué el Padre tuvo que enviar la verdad a este mundo? Por una sencilla razón. Porque eran las mentiras de Satanás las que mantenían al mundo prisionero. Romanos capítulo 6, verso 17 al 18 dice, Romanos 6, 17 al 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hoy día cada instante aparecen nuevas religiones y nuevas filosofías. ¿Yo cómo hago para saber cuál es la iglesia que dice la verdad? Es que la iglesia no es la verdad. Cristo es la verdad. De manera que si usted quiere tener la certeza de saber que está siguiendo el camino correcto, no porque hace parte de tal o cual congregación, de tal o cual religión, lo que le da a usted la certeza de saber que va por el camino correcto es que está siguiendo a Cristo. Él es la verdad. Entonces usted tendrá la convicción de saber que no se va a equivocar, que nadie le va a engañar. Si lo sigue a Él, Él es la verdad. Lo tercero, a lo que vino Jesús: dar vista a los ciegos. La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios, cuando no puede comprender su mensaje. Aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, buscándonos y mostrándonos su gloria, muchas personas no pueden percibir su obra. Hechos capítulo 28, verso 26 al 27. Hechos 28, 26 al 27. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, que no nos esté pasando esto, porque estamos oyendo todos los días. De oído oiréis. Es gente que está asistiendo, ¿verdad? Está oyendo. Están ahí en la reunión. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Verso 27.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Una persona que no ve a Dios, que tiene ceguera espiritual, no conoce a Dios. Y lamentablemente está pereciendo espiritualmente aunque esté oyendo la palabra todos los días. Segunda de Corintios 4:3-4 dice, Segunda de Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, que usted no logra entender nada de lo que lee, nada de lo que le predica. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si usted no logra entender la palabra, debería preocuparse. Si usted tantos años escuchar el evangelio y la palabra no ha producido un cambio en su vida, usted debería preocuparse. Verso 4. En los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Apocalipsis, miremos ahora capítulo 3, verso 17 al 18. Apocalipsis 3, 17, 18. No, pero es que yo oigo la palabra. Pero puede oír y estar ciego. ¿Por qué no se da cuenta? No se da cuenta que Dios le está hablando es a usted, no a otro. Apocalipsis 3, 17, 18 dice, porque tú dices, ¿quién? Sí, usted. ¿Yo? ¿Sí? Porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Verso 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, es decir, verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ah, un consejo más. Y unge tus ojos con colirio, para que veas ciego. Hay personas que dicen, pero si a mí me ha ido tan bien económicamente, si me ha ido tan bien económicamente y me salen los negocios que yo hago y prospero y mi cuenta del banco va creciendo, eso solo quiere decir una cosa, yo estoy bien. Y el Señor dice, pobre, miserable, ciego. Échate colirio en los ojos para que veas cuál es la verdadera riqueza. Haz tesoros en el cielo, no en la tierra. En resumen, aquellos que rechazan a Cristo son espiritualmente ciegos y están perdidos. Juan capítulo 6, versos 68 al 69. Dice su palabra bendita, hermosa, preciosa, santa. Juan 6, 68, 69. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ser espiritualmente ciego también se puede traducir como no discernir espiritualmente, como se explica en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Podemos tener ojos y ser ciegos espiritualmente hablando. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, esta palabra natural es almático, vive influenciado por el alma, el hombre natural. Lo contrario es el hombre espiritual.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que para un individuo espiritualmente ciego, las cosas espirituales no tienen sentido. Aquellos que rechazan la palabra de Dios son espiritualmente ciegos. No pueden entender la verdad de las Escrituras, porque les suena estúpido lo que escuchan. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El que piensa que la palabra es una locura es porque se va a perder, no se va a salvar. Pero el que cree que lo que estamos hablando es verdad, que hay poder aquí, entonces ese sí tendrá el regalo de la salvación. Cuando una persona rechaza el mensaje de Cristo, no es salvo y necesita que sus ojos se abran a la importancia de Cristo en su vida. Juan capítulo 12, verso 48. Juan 12, 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que nadie puede decir, es que a mí nadie me dijo. Todos los días el Señor te está diciendo. En las Escrituras, Pablo describe a Satanás como la causa de la ceguera espiritual en su carta a los Corintios. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, quien es el padre de la mentira, tiene como objetivo alejar a los humanos de la verdad de Dios de cualquier manera que pueda. La Biblia lo llama extraordinariamente malvado, la causa de todas las tentaciones, el destructor de la carne. Incluso intenta cegar a los creyentes tratando de atraparnos y alejarnos de Dios a través de la tentación, el miedo, la soledad, la preocupación, la depresión y la persecución. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es fácil sucumbir a los planes del diablo cuando estamos separados de Dios y confiamos en nosotros mismos. El mundo es tentador y la fuerte inclinación de la humanidad a buscar la felicidad por sí sola nubla lo que Dios quiere para nosotros. Cuando las personas persisten en desobedecer a Dios y servirse a sí mismas, Él las entrega a la ceguera espiritual. Juan 12:40. Juan 12:40. Dice Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Para que no vean. Dígale a una persona adicta a las drogas que lo que está haciendo está mal. Dígale. ¿Qué le voy a decir? O al alcohol. No, si es que esto yo lo domino. Yo esto lo controlo. Esto yo lo hago es de vez en cuando. Yo no me embriago. Yo cuando veo que me voy a embriagar, yo paro. Y tantas justificaciones. Es la forma de hablar de alguien que no se ha dado cuenta. Por medio de la gracia divina, Dios ofrece una forma de ver. ¿Qué decirle, Señor? Échanos colirio en los ojos para ver. Dejados a nuestros propios recursos los humanos, somos espiritualmente ciegos y sin esperanza. ¿Se acuerdan de aquel ciego Bartimeo? Este hombre clamaba,
ten misericordia de mí. Él no le dijo a Jesús cuando pasó: Jesús, dame una monedita. Yo no quiero monedas, yo quiero ver. Pero Jesús es la luz del mundo y Él puede abrir nuestros ojos para ver. En Cristo se nos da la vista espiritual y podemos ejercitar esta visión espiritual permitiendo que Dios reine en nuestras vidas y siguiendo sus mandamientos que nos protegen de las trampas de Satanás. Primera de Juan 4:13. Primera de Juan 4:13. Dice la palabra: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aunque Satanás tiene como objetivo cegar incluso a los creyentes a la bondad de Dios y sus promesas, Dios nos ha proporcionado la armadura espiritual que necesitamos para estar a salvo de los planes del diablo. Marcos 8:18, traducción lenguaje actual, dice esa palabra. Marcos 8:18. Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan? ¿Por qué olvidaron la palabra? ¿No se acuerdan? Debemos recordar que Jesús es nuestra luz y aferrarnos a su verdad para que nunca seamos cegados a Dios. Jesús es la luz que puede salvarnos de vivir una vida alejada de Él. Jesús vino a salvar a los ciegos que habían estado oprimidos por el pecado y por su poder les abrió los ojos y los liberó. Termino con esto. Jesús vino a proclamar libertad, pero muchos prefirieron seguir en cautividad. Es una decisión, ¿sabe? Es una decisión. Yo les he contado la historia del elefante. Cuando muy pequeño, para que no se moviera, colocaron una estaca y el pequeño elefante intentaba hacer fuerza y liberarse de la estaca, pero no podía. Y como no podía, siguió creciendo, atado a esa estaca. Y se levantó una fortaleza en su mente tan grande, que él, siendo grande y teniendo la fuerza suficiente para de un solo tirón sacar esa estaca de ahí, no lo hace. Él sigue atado a la estaca. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque él sigue creyendo en su mente que está atado, que está amarrado. Por eso la palabra arrepentimiento es cambio de mente. Si tú no cambias tu manera de pensar y crees que el Señor ya te liberó, seguirás atado a tu estaca, a la estaca del rencor, a la estaca del dolor, a la estaca del pecado. No sé cuál sea la estaca, pero bueno, hoy hay una buena noticia que el Señor ha venido a compartir con nosotros. Hoy se cumple la Escritura. Lo dijo Jesús. Yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Ese mensaje también es para nosotros, por supuesto. Perdónanos, Señor, si por haber llevado ya un tiempo en la iglesia y estar familiarizados con las cosas espirituales, consideramos que ya estamos en otro nivel de fe, que somos buenos, que somos espirituales y que ya no tienes nada más que trabajar en nosotros, y lo que hicimos sin darnos cuenta es dejar que nuestro corazón se llenara de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, pensar que todos los merecemos. Danos ese corazón humilde que tuvo Isaías para venir ante tu presencia y decir: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios, o como Pedro, que postrado a tus pies, él rogaba misericordia. ¿Cuánto necesitamos aprender, Señor? ¿Cuánto necesitamos aprender humildad? ¿Cuánto necesitamos entender nuestra ruina espiritual? Entender que cada día necesitamos más de ti. Danos un corazón contrito y humillado, como lo contaste en la parábola del hijo pródigo,
para entender que nada merecemos al venir a tu presencia, que no somos dignos de ser llamados tus hijos, o esa actitud de Moisés que pudo decir, si tú no vas conmigo, yo no voy. La bendición estaba cerca, pero no le importó la bendición, porque la bendición más grande era poder contar con tu presencia. Gracias, Dios amado. Hoy clamamos como lo hizo el ciego Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Te agradezco porque hay algunas cosas que he podido ver, pero otras sigo sin entender. ¿Quién podrá encubrir sus propios errores? Líbranos, Dios amado, de los que nos son ocultos. Que hoy este clamor, Señor, suba a la presencia tuya y tú hagas que toda ceguera que el mundo, que el enemigo y que sus filosofías nos quiso colocar sean quitados. Déjanos ver a cara descubierta para poder entender qué es lo que tú nos estás queriendo decir a través de la palabra. Quita todo lo que está obstaculizando en nuestros oídos, que no nos ha permitido tener la revelación de tu palabra. Que aunque llevamos años de conocer el Evangelio, hay cosas que permanecen encubiertas. Ayúdanos, Dios amado. Que tu misericordia se extienda sobre cada vida que hoy se reúne en este lugar a clamar misericordia. No solo por nosotros, también por nuestros hijos, también por el mundo entero. Gracias por lo que hoy revelas y haber venido a este mundo y recordarnos a través de este mensaje que en ti se cumplió la palabra profética de la cual habló Isaías. Gracias por venir a salvar, por venir a libertar. Gracias, Dios amado. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Bien, mis amados, una semana poderosa, solo gratitud en nuestro corazón por el amor que Dios nos tiene. No olviden suscribirse a nuestro canal y para los que están ahí sabemos que hay muchas personas a las cuales Dios ha ministrado en su corazón y les ha puesto a bendecir este ministerio porque nos han dicho cómo hacemos para nosotros bendecir esta obra que nos ha bendecido tanto. Lo pueden hacer a través de ese número que aparece ahí en pantalla. Es el 317-427-0754, es el mismo de Da Vivienda y es el mismo de Nequi. A todos aquellos que son conscientes de que la obra del Señor se hace con recursos, que para poder operar y para poder tener un programa todos los días se necesitan recursos. Oramos por todas estas personas de buen corazón que entienden la necesidad del ministerio y que deciden sembrar en una obra que ha sido de tanta bendición para nosotros. Mi amado, que la bendición tuya nunca falte sobre la vida de todo aquel que bendice este ministerio. Abre tu buen tesoro al cielo y derrama sobre ellos bendición hasta que sobreabunde, que todo lo que ellos toquen y emprendan, tú lo prosperes en el nombre poderoso de Jesús. No olviden, mis amados, que hay un especial precioso el día sábado, es decir, mañana a las 8 de la mañana, en la radio, en nuestra emisora, que se llama Verdades Eternas Radio. La encuentra en www.verdadeseternas.co. Vamos a estar con un especial de 2 horas con Marcela Gándara. Estará súper poderoso, no se lo pierda. A todos ustedes, muy gracias. También vamos a tener las Verdades Eternas Kids. Ya está listo. Vamos a estar compartiendo un tema que se llama la parábola del Hijo Pródigo para que nuestros pequeños también empiecen a amar al Señor. Y bueno, damos gracias a Dios por todas estas herramientas que nos ha permitido para seguir avanzando con estos personajes en 3D. Se ve que sabemos que será de gran bendición y queremos seguir haciendo muchas más cosas. Dios lo sabe. A todos muchas gracias. No olviden, Jesús vino a proclamar libertad, pero muchos prefirieron seguir como el elefante atados a la estaca. Prefirieron seguir en cautividad. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina.
Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.